con mi hijo, pero bueno, hay un adelante. Muertes al pecado. Vamos a leer Romanos 6, gloria a Dios, y leemos la palabra en nombre del Padre, en nombre del Padre y del Espíritu Santo también. Aleluya, gloria a Dios. Dice así, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñará más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive para Dios vive. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Siervos de la justicia, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabes que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel que a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para para justicia, perdón? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios, aleluya. Sabemos, mis hermanos, que por gracia estamos aquí. Sabemos que Cristo murió por nosotros, ¿sí? Murió por al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive para Dios vivimos, ¿sí? Y gracias a Dios porque ya el pecado no reina en nosotros, porque nosotros morimos a ese pecado, a ese muerto, ya Dios lo dejó en esa cruz para que vivamos en vida nueva, vida eterna, justificados, santificados en obediencia, en santidad. Entonces ya el pecado no muere en nosotros, porque la simiente está en nosotros, la simiente bendita que es Cristo, entonces no nos deja pecar. Nosotros debemos pensar, debemos saber que nosotros los hijos de Dios debemos caminar en el espíritu y no en la carne, porque así somos instrumentos de, como dice aquí, que somos, tenéis por vuestro fruto la santificación, más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna, gloria a Dios. Sabemos que la paga del pecado es muerte, ¿sí? Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Entonces, si miramos, bendito Dios, cuando nosotros estamos muertos espiritualmente, ¿sí? Vemos como el estar muerto espiritualmente es estar separado de Dios. Cuando Adán pecó en Génesis 3:6, ¿ve? Vamos a Génesis 3:6, mis hermanos.
Si lo tienen, me hacen el favor, lo leen. Si no, pues aquí yo leo lo que tengo aquí separado. Bueno, dice 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Amén. Entonces, cuando Adán pecó, en Génesis 3:6, él marcó el comienzo de la muerte para toda la humanidad. El mandato de Dios a Adán y Eva era que no podían comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Vino con la advertencia de que la desobediencia resultaría en la muerte, ¿sí? Entonces mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esa frase de ciertamente morirás podría traducirse literalmente como muriendo, morirás. Eso significa un estado continuo de muerte que comenzó con la muerte espiritual y continúa a lo largo de la vida como una degradación, ¿sí? Del cuerpo y culmina con la muerte física. La muerte espiritual inmediata dio lugar a la separación de Adán de Dios. Su acto de esconderse de Dios, como dice en Génesis 3:8, que dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Amén. Entonces, ese acto de esconderse de Dios demuestra esa separación, así como su intento de culpar a la mujer por el pecado. Vemos en Génesis 3:12 que le dice, y el hombre le respondió, la mujer que me dices por compañera me dio el del árbol y yo comí, ¿sí? Ya estaba ya metiendo la culpa a Eva. Desafortunadamente, esta muerte espiritual y eventualmente física no se limitó a Adán y Eva como representante de la raza humana. Adán llevó a toda la humanidad a su pecado, ¿sí? Pablo aclara esto en Romanos 5:12. Entonces, en Romanos 5:12 nos dice Pablo lo siguiente. Dice así, aleluya, gloria a Dios. Dice así, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Amén. Entonces, diciéndonos que el pecado y la muerte entraron en el mundo y se extendieron a todos los hombres a través del pecado de Adán. Además, vemos en Romanos 6:23 que dice esto, para aclararlo mejor. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. Dice que la paga del pecado es muerte, ¿sí? Los pecadores deben morir porque el pecado nos separa de Dios. Todos nosotros debemos siempre morir a la carne, todos los días, menguar nosotros y que crezca Dios nosotros, para que nosotros no nos debilitemos, porque entre más desobedezcamos, más frío nos ponemos, más muerte hay espiritual, nos vamos enfriando, nos vamos separando del Señor, el mundo lo va llevando para allá y esa es la tarea del adversario cuando tú haces que el pecado se separe de Dios, ¿sí? Cualquier, es importante que nosotros mantengamos firmes y flotantes en el Señor, nuestra amistad en Él y cuidando siempre todo nuestro ser, que es nuestros ojos, la boca, los oídos, todo nuestro ser, porque sabemos que ya no vivimos nosotros, vive Cristo en nosotros y nuestro cuerpo es morada de Cristo. Amén. Entonces, cualquier separación de la fuente de vida es naturalmente muerte para nosotros. Pero no es solo el pecado heredado que el que provoca la muerte espiritual, nuestra propia pecaminosidad contribuye. Entonces vemos Efesios 2, lo que nos enseña en Efesios 2:1 y dice así, gloria a Dios, dice así, Efesios 2:1, y Él dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Sí? Entonces, esto enseña que antes de salvación estábamos muertos en delitos y pecados, ¿sí? Lo vemos en el versículo 1. Esto debe hablar de la muerte espiritual porque todavía estamos vivos físicamente antes de la salvación, mientras estábamos en esa condición espiritualmente muertos, Dios nos salvó, como dice en el versículo 5, que dice,
aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo y que por gracia somos salvos. ¿Sí? Entonces, vemos en Romanos 5, en Romanos 5:8, que dice así, mis hermanos, gloria a Dios, bendito sea el Señor. No, estos versículos nos ayudan a entender claramente de que debemos andar siempre en obediencia. Dice 5:8, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿sí? Y vemos que en Colosenses 2:3 nos dice el Señor esto, que lo tengamos en cuenta. Dice Filipenses, Colosenses 2:3 dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Perdón, Colosenses 2:13, ya no concuerda ese trozo. Dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. ¿Sí? Entonces reitera esta verdad, y a vosotros estando muertos en pecados, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. ¿Sí? Puesto que estamos muertos en pecado, somos completamente incapaces de confiar en Dios, o en su palabra. Jesús afirma repetidamente que somos impotentes sin él. Y eso lo vemos en Juan 15:5 cuando dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él se lleva muchos frutos porque separados de mí nada, nada, nada podéis hacer. Y que no podemos ir a él sin el permiso de Dios. Recordemos que para pasar al Padre hay que pasar por el Hijo Señor, nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Como vemos en Juan 6:44, Juan 6:44 dice que Pablo enseña. Vamos a Juan 6:44. Aleluya. Y dice así, Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Sí? Pablo enseña en Romanos 8 que nuestra mente natural no puede someterse a Dios. Nuestra mente natural no puede someterse a Dios ni complacerlo, porque en nuestro estado caído somos incapaces de comprender incluso las cosas de Dios. ¿Y cómo lo vemos eso? En 1 Corintios 2:14, ¿qué es lo que dice? El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, ¿sí? Pero vamos a buscarlo. En 1 Corintios 2:14, aleluya, dice así el Señor, su palabra y escrito está. 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Amén. Entonces, la obra de Dios por la que Él nos hace vivir de la muerte espiritual se llama la regeneración. Oiga, pues, la regeneración se realiza solamente por el Espíritu Santo. ¿Y cómo se realiza eso? A través de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cuando somos regenerados, usted y yo, todos el cuerpo de Cristo, somos vivificados juntamente con Cristo. Y eso lo vemos en Efesios 2:5. Y nos dice así Efesios 2:5, mis hermanos. Dice Efesios 2:5. Aleluya. Dice Efesios 2:5 y dice así. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y por eso, por gracia, sois salvos. Y renovados por el Espíritu Santo. Como dice en Tito 3:5. Y nuestro hermano Tito dice así. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento y la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Es como nacer por segunda vez, ¿sí? Como Jesús enseñó a Nicodemo en Juan 3:37. ¿Qué le dijo Juan? ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo? Vamos a Juan 3:7 y mira lo que le dice. Qué hermoso. Le dice así. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios.
Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu es. No te maravilles, a ver, está el 3:3, 7, sí, 7. Y luego dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Amén. Entonces, habiendo sido vivificados por Dios, nunca moriremos. Tenemos la vida eterna, tú y yo, todos sus hijos. Jesús dijo a menudo que creer en Él es tener la vida eterna. ¿Y dónde lo dice? Lo dice. Vemos en Juan 3:16 donde dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Amén. Luego dice en el 36, dice así, dice el Señor, y el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Tremendo, ¿cierto? Tremendo. Luego dice Juan 17:3, nos dice esto. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, mis hermanos, el pecado conduce a la muerte. La única manera de escapar de esta muerte es venir a Jesús mediante la fe, atraído por el Espíritu Santo. La fe en nuestro Señor Jesucristo conduce a la vida espiritual y en última instancia a la vida eterna. Entonces, para poder nosotros tener esa vida eterna, sabemos todos que ¿qué tenemos que hacer? Recibir a Cristo en nuestro corazón, arrepentirnos de nuestros pecados, un arrepentimiento genuino, donde ya no vamos a retroceder, sino que vamos a poner la mirada en Cristo, en el autor y consumador de nuestra fe, que edifica nuestro hogar, como dice en el Salmo 127:1, el que nos ha dado vida, o sea que como dice en Gálatas 2:20, con Cristo estamos juntamente crucificados, ya no vivimos nosotros, vive Cristo en nosotros, y lo que ahora vimos en la carne lo vimos en la fe del Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó así por nosotros. Luego dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, de las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Entonces nosotros ya no, como hijos de Dios, ya no podemos vivir de dos maneras. Una con el Señor y otra en el mundo, porque el Señor dice, no nos quiere ver así tibios. O estamos con el Señor o no estamos. Porque el Señor dice que el que se constituye amigo del mundo es enemigo de Dios. Y cuando estamos en las cosas de Dios no podemos estar en la carne, porque nosotros los hijos de Dios estamos en el Espíritu, rechazamos todas tinieblas, toda inmundicia, todo aquello que nos separa del Señor. ¿Por qué? Porque nosotros ya somos apartados, somos justificados, santificados, apartados para el Señor, para vivir en santidad, para vivir una vida sana, plena, en santidad, una vida en obediencia, sometimiento, una vida donde uno dice, Señor, me rindo y que se haga tu voluntad. Te entrego mi corazón, te tengo todo. Y Señor, todo lo pongo en tus manos, haré lo que tú digas, en mí aquí, envíame a mí. O sea, todo negarse uno y que Dios esté en uno, porque nosotros somos comprados con la sangre de Cristo. Ya nosotros el pecado fuera, todavía tenemos ese pequeño viejo hombre, pero cada día vamos muriendo es hecho hasta que lleguemos a la estatura de Cristo, sí, y hasta cuando tengamos que partir, pero de momento estamos en esa obediencia, en esa sujeción, el amar su palabra y el hacernos hacedores de ella, haciendo su voluntad, sabiendo que cuando nosotros obedecemos, el Señor hará y se manifestará. Él nos va a bendecir. Sabemos que Él odia el pecado, aborrece el pecado, nos ama. Pero también si nosotros no nos sujetamos al Señor, van a venir consecuencias, ¿sí? Para eso pasar factura. Muchas veces la gente confunde que porque estamos en gracia no pasa nada, el Señor ya nos perdona. No, no podemos seguir pecando porque nosotros no podemos manchar la sangre de Cristo, pisotearla, porque el que se burla del Señor ya sabe lo que va a pasar, ¿sí? Entonces es delicado. El Señor nos ama incondicionalmente y Él siempre espera que nosotros vayamos a Él. Siempre. Si se ha enfriado el hermano, volverse a reconciliar, reconocer, Señor, me pasé unas cuantas, bueno, infinitamente como tú hablas en privado con el Señor. Y el Señor va a sanar ese corazón.
El Señor dice que deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Dios, el cual tendrá misericordia, el cual será amplio perdonar. También nos dice que tengamos misericordia, dice, con amor eterno te amo, por tanto, pero misericordia. Tenemos que tener esa misericordia con nuestro prójimo, con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, nuestra familia, nuestro hermano, ¿sí? ¿Y cómo se obtiene este? Siempre muriendo a yo, buscando la ayuda de Dios, reconociendo que necesitamos ser perdonados, perdonarnos, pedir perdón. Sana nuestro corazón, no libera, nos hace más como el Señor, con la mente y el carácter de Cristo, renovados, no con religiosidad, sino renovados tal como el Señor nos enseña en las Escrituras, ¿sí? Siguiéndole y haciendo su voluntad. Cuando nosotros hacemos esos pasos, nuestra vida puede venir, venga lo que venga, nuestra vida está sujeta al Señor de Cristo, descansamos en Él, nos apropiamos de su promesa, le creemos a Él, no importa lo que estemos pasando, porque el Señor dice que muchas son las aflicciones del justo, pero todavía no librará a Él. Y Él nos dará siempre la victoria, la salida, porque nos ama y porque sabe que Él nos dice que no temamos, que nos esforcemos y seamos valientes. Pero también nos dice que está quieto y conoce que yo soy Dios. ¿Hay alguna cosa que sea difícil para mí? No te he dicho que si crees verá la gloria de Dios. Cuando esperamos el tiempo de Dios y hacemos su voluntad y no a nuestra manera, el Señor recompensa eso porque eres fiel. Yo honro a los que me honran. Cuando somos agradecidos en lo poco, en lo mucho te pondré. En la palabra de Dios dice Juan 15:7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que Dios será hecho. Es la palabra la que hace que se ejecute nuestras peticiones cuando obedecemos. El Señor dice, yo te pondré por cabeza, no por cola. Sí, guardas mi palabra. Te dice en Deuteronomio 29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para nosotros y para nuestros hijos. Sí, guardas mi palabra. Sí, en Josué 1:8 dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y te dice, fuerza, y sé valiente. Sí, entonces cuando nosotros obedecemos a ese, porque es un mandato, no es dice, si quieres, toma la decisión, no. Mira que te mando, es un mandato, es una orden, es obediencia. Entonces, el Señor también nos dice que no son gravosos sus mandamientos, su palabra, no son difíciles. Y si necesitamos saber inteligencia, la pidamos a Él. Santiago 1:5, y no la da abundantemente sin reproche. Entonces, para conocer al Señor, tenemos que amar su palabra. Y le conocemos, le obedecemos, hacemos su voluntad, y Él nos va a ayudar a ti, a mí, a todos. El Señor no hace excepción de personas, pero si la obedecemos, Él dice que Él buscó a alguien que ahora se pusiera en la brecha, ¿sí? Y aquel que Él mira, aquel que tiembla ante su palabra, que lo obedece, ¿sí? Y el Señor va a responder. Nosotros todos sabemos aquí que si correspondemos a ese llamado, a esa palabra, el Señor nos va a ayudar a todos, y ya lo hace, porque tiene misericordia de todos nosotros. Y Él conoce nuestro corazón. Y Él sabe nuestras debilidades. Pero en su misma palabra dice, diga el débil, fuerte soy. Y te dice, bástate mi gracia. Él no dice que no tengas ira, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Eso lo dice en Santiago 1:19-20. También nos dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Siempre nos habla con la palabra. La palabra es la que nos confronta, la que nos hace cambiar, la que nos hace reaccionar, es la que es nuestro refrigerio para nuestro hueso y medicina para nuestro cuerpo. Es la que dice que no salga ninguna palabra corrompida de tu boca, ni de la mía, ni de ninguno, sino palabras que edifiquen, que traiga bendición en nuestro entorno, en donde estemos. Entonces la palabra es la que hace que no pequemos. Ya es decisión tuya o mía si quieres obedecer o no, si quieres andar en plenitud o no, si quieres andar en bendición o en maldición. Tú decides si tu generación que viene la quieres bendita o lo contrario, ¿sí? Entonces está todo porque Dios nos lo puso, Dios nos puso este manual de instrucciones para seguir esa comisión, ese legado que nos dejó en obediencia. Entonces damos gracias a Dios por esta palabra, damos gracias a Dios
por ese mensaje. Damos gracias por lo que pone en nuestra boca de edificación, para que el pueblo se edifique y para que honremos al Señor su palabra, su nombre, su sangre, y para que hagamos tal aquello que nos ha encomendado, para su gloria y honra. Gracias, mi Señor. Gracias, Dios Padre. Gracias, Dios Hijo, Espíritu Santo. Bendigo esta palabra. Decreto que hay bendiciones abundantes en nuestras vidas, en cada uno de mis hermanos. Decreto que hay sanidad, liberación, bendición, que somos linaje escogido, que somos benditos desde ese vientre y antes, que somos morada de Dios. Dios es morada nuestra, mora en nosotros el Señor, que somos herencia de Jehová, que Dios nos pone por cabeza siempre, que Dios nos ama y que todo lo que pisemos es nuestro, que Dios nos hizo luz, que somos luminares en el mundo, que somos de familia de propósitos, que estamos protegidos y custodiados con el Señor y que nada, nada, nada nos podrá separar de su amor, porque si es por nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? Te damos gracias, Señor, gracias porque, Señor, es sobre estos decretos, estas oraciones, esta palabra, que es verdad, Señor. Tú autoriza, Señor, con tu sangre bendita, Señor. Y el Espíritu Santo efectúa estos milagros, estos milagros maravillosos que harás y que estás haciendo ahora desde ya en todos tus hijos, Señor, para tu gloria y honra. Gracias, Señor. Gracias, Dios Padre y Espíritu Santo. Gracias porque sabemos que estamos en el poderoso, en el gran Shaddai, el Dios que nos guarda, protege, que nos da victoria, Jehová Nissi, el que podemos poner nuestra mirada siempre en ti, Señor, el autor y consumador de nuestra fe, y que nada, Señor, nos podrá levantar tu mano, porque escrito está en tu palabra, Señor. Te damos la gloria y la honra, y agradecidos en ti, Señor, en todo y para todo siempre, en el poderoso nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén, amén. Amén, mis hermanos.